Bien, a continuación se darán los lineamientos básicos para poder entender las cargas y esfuerzos que se producen por lo general en un eje de transmisión. En esencia, recordemos que la función de un eje de transmisión es transmitir potencia a través de par de torsión. Por lo tanto, estos son componentes de máquina sometidos a cargas. Y definir estas cargas es el primer paso para poder llevar a cabo cualquier tipo de diseño. Para el caso de un eje de transmisión, por lo general vamos a tener tres tipos de cargas: las cargas de flexión, de torsión y las cargas axiales. Las cargas de flexión se pueden producir debido a los elementos empleados para poder transmitir la potencia. Estos elementos van a producir carga transversal sobre el eje, lo cual va a producir momentos de flexión a lo largo del eje como tal. Los elementos pueden ser básicamente pues engranes, poleas, catarinas, e inclusive por el propio peso del eje se puede producir flexión. Las cargas de torsión se producen en cualquier eje de transmisión rotatorio que transmita potencia entre sus elementos. En ciertas secciones del eje estarán sometidos a pares de torsión. Y las cargas axiales se pueden dar en ciertos casos, tales como cuando un eje se encuentra de forma vertical, de modo que el peso de sus componentes y el propio peso del eje provocan una carga compresiva a lo largo de este. O cuando sobre el eje se encuentran engranes helicoidales o sin fin, dado que se tendrá una componente axial sobre el eje también. Ahora bien, existen en principio dos métodos para poder estudiar los casos de cargas que se dan en un eje. Tenemos el caso de esfuerzo multiaxial complejo, que se da cuando las cargas básicamente son asíncronas, es decir, desfasadas entre sí, o cuando la componente alternante del propio estado de esfuerzos cambia de dirección con el tiempo. La mayoría de ejes, al presentar fricción alternante completamente invertida, cae dentro de esta categoría. Y este es, digamos, que un caso general para poder analizar cualquier tipo de eje. Para el desarrollo de este seminario y para este nivel en particular, se asumirá que las cargas se encuentran en fase entre sí, es decir, tanto la flexión como la torsión, como las cargas transversales, se dan de manera que estén en fase entre sí para no incurrir en un caso mucho más complicado. En particular, pues la mayoría de ejes de transmisión se encuentran en este caso, entonces tampoco es que nos estamos desapegando mucho de la realidad. Así como también emplearemos la teoría de la energía de distorsión o la teoría de von Mises, que es la que más se asemeja a los resultados experimentales para poder obtener un estado de esfuerzo equivalente. No obstante, pues existe otro caso de cargas, que es el esfuerzo multiaxial combinado simple. Este se da cuando la componente alternante permanece constante. Este caso de cargas es uno de los más comunes y que a su vez es un caso particular del caso de esfuerzo multiaxial combinado complejo. Como es tan común, la propia American Society for Mechanical Engineers, es decir, la ASME, desarrolló un método estandarizado que actualmente está en desuso, pero que se empleó muchísimo en su tiempo para poder diseñar ejes de transmisión cuando la capacidad de cómputo no era como la que se tiene hoy en día. Y bueno, como nota adicional, las cargas axiales sobre los ejes se pueden despreciar solo en el caso en el que los efectos de la flexión sean mucho más predominantemente relevantes. Como veremos más adelante, de igual modo consideraremos la carga axial sobre el eje, pero podemos tener esto en consideración en cualquier otro tipo de diseño. Muy bien, al momento de diseñar los ejes, un paso muy común, digamos que uno de los primeros pasos consiste en diseñar o realizar un diagrama de cuerpo libre del eje, así como se puede observar en la pantalla. A partir de este diagrama de cuerpo libre y de las ecuaciones de equilibrio estático se pueden determinar las reacciones en los apoyos. Y con estas reacciones se puede definir los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Estos diagramas nos van a indicar las posibles secciones críticas. Y estas secciones críticas sobre el eje se dan cuando se tienen momentos de flexión elevados, pares de torsión presentes y concentradores de esfuerzos provocados por ejemplo, ranuras,
cuñeros, escalones, etcétera. Entonces, una vez que se tiene la posible sección crítica y se puede analizar cuál será el punto crítico sobre esta, se procede a esto. Recordando que todos los puntos, absolutamente todos los puntos que estén en la periferia del eje, van a experimentar el estado de esfuerzos más desfavorable, más perjudicial, cada vez que pasen por el punto crítico, que va a ser el punto en el cual los efectos son los más nocivos. Es decir, en el caso de que se tenga, por ejemplo, una carga axial, un momento deflector elevado y aparte torsión presente, pues se va a tener un estado de esfuerzos parecido a este, en el cual se va a tener esfuerzos normales de tracción debido a la carga axial y esfuerzo normal de tracción debido al momento flector. Y estos se van a sumar porque están, recordemos, en el mismo punto material, tienen la misma dirección y son del mismo tipo, son esfuerzos normales. Por otro lado, tenemos esfuerzos cortantes debido al par de torsión y de modo que esto constituye lo que viene siendo la combinación más perjudicial. Y a su vez es un estado de esfuerzos combinado. Bueno, una vez que se tiene ese estado de esfuerzos, es posible definir lo que vienen siendo las componentes alternante y media de esos estados de esfuerzo. En este caso se va a definir un esfuerzo de amplitud o alternante para tanto el esfuerzo cortante como el esfuerzo normal y una componente media también, del mismo modo que hemos estudiado fatiga. También vamos a necesitar los factores de concentración de esfuerzos K sub F, que para poder determinarlos vamos a necesitar el K sub T, que es el factor de esfuerzo que no considera la sensibilidad a la entalla. Este se puede conseguir de su gráfico respectivo. Más adelante veremos y estudiaremos cómo se obtienen estos concentradores de esfuerzos, qué efectos causan sobre el eje y vamos a estudiar los gráficos de Peterson, que es uno de los autores más reconocidos a nivel mundial en cuanto a este tema. A su vez necesitaremos determinar la sensibilidad al entallo o a la muesca Q, pero ojo, este valor depende explícitamente de las dimensiones del eje, por lo cual al momento de realizar un diseño em, en base en criterio síntesis, este factor Q no va a poder ser determinado. Sin embargo, recordemos que este valor lo que hace más bien es reducir el factor de concentración de esfuerzos. Por lo tanto, un criterio conservador, vamos a ver más adelante, que es simplemente considerar el K sub T directamente como factor de concentración de esfuerzos. Ok. Una vez que se tiene todos estos valores, se puede determinar un estado de esfuerzos equivalentes según la teoría de la energía de distorsión. Y como pueden ver, tenemos un estado de esfuerzo equivalente para alternante y un estado de esfuerzo equivalente medio. La componente alternante, como pueden notar, para el esfuerzo de amplitud axial se divide entre 0,85. Este 0,85 es básicamente el coeficiente de Marin correspondiente al factor de carga K sub C. Para carga axial este valor es de 0,85 y se considera en la componente alternante debido a que en sí la componente alternante es básicamente la responsable de la fluctuación de esfuerzos perjudicial para un punto material. En un material real, la componente alternante es la que produce la propagación de una grieta, más que la componente media. Y mediante experimentación se ha llegado a deducir que efectivamente una componente alternante es mucho más nociva que la componente media en el caso de fatiga. Por eso es que se considera esto y este valor, este 0,85, al ser dividido por el esfuerzo de amplitud axial, lo que va a hacer es elevar un poco este valor que está aquí. ¿Ok? Bien, sin embargo, todo punto material que esté sobre el eje estará rotando. Por lo tanto,
estará, digamos que, transcurriendo o pasando a través de distintos estados de esfuerzo. En la imagen los pueden ver ilustrados como el punto A, el punto B, C y D. ¿Ok? Se plantea básicamente un eje de transmisión sometido a carga transversal y par de torsión. Entonces vamos a tener un momento de flexión, un par de torsión, una carga axial y una carga transversal. Y cada uno de, es decir, cada uno de los puntos materiales que estén en la superficie van a experimentar los estados de esfuerzo más perjudiciales. Sin embargo, no sabemos de antemano cuál va a ser el estado de esfuerzos mínimo y cuál va a ser el máximo. De modo que un enfoque pudiera ser simplemente analizar cada uno y ver en qué caso sea el mínimo y en qué caso sea el máximo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Bueno, por ejemplo, en el caso del punto A, cuando el punto material se encuentre con esta posición, la posición A, vamos a tener combinados los efectos de carga axial y momento de flexión. Pero, por ejemplo, en la posición B, el punto material va a experimentar el mismo esfuerzo por carga axial, pero no va a experimentar esfuerzo por momento de flexión por estar sobre el eje neutro, como lo vamos a ver más adelante. Pero hay un detalle y es que el esfuerzo de corte directo por carga transversal se va a sumar con el esfuerzo de corte por torsión, haciendo que la posición B sea una candidata a una posible estado crítico del eje. Por lo tanto, requiere estudio. Entonces, podemos desarrollar básicamente el estado de esfuerzos en todas las posiciones y verificar que, que el diseño sea válido. ¿Cómo se hace esto? Bueno, recordemos que el posible estado más crítico es el estado A. Por lo general es este el estado más crítico. Entonces el diseño, una propuesta pudiera ser realizar el diseño a partir de ese estado, de esa posición A, y luego verificar que en las demás posiciones se esté sobre el margen de seguridad. Sin embargo, a continuación podemos encontrar otro enfoque que consiste en considerar cada una de las posiciones a través de las cuales pasará el elemento diferencial, es decir, el punto material propiamente. Es decir, las posiciones A, B, C y D, que son básicamente las posiciones en las cuales se puede conseguir un estado de esfuerzos importante. Y tomar, es decir, calcular cada uno de estos estados y tomar el menor de ellos como el estado mínimo y el mayor de ellos como el estado máximo. Este procedimiento es muy común y muy utilizado para el caso en el que las secciones del eje se presenta un momento de flexión bajo, que suelen ser los extremos del eje o lo que se llaman muñones, que suelen ir sobre los cojinetes o los rodamientos. Entonces vamos a ver con detalle el desarrollo de cada uno de los estados de esfuerzo para cada una de las posiciones distintas. Entonces para la posición A vamos a tener, debido a la carga axial, un esfuerzo normal de tracción, un esfuerzo normal de tracción debido a la flexión y un esfuerzo cortante por torsión. Entonces el esfuerzo equivalente para la posición A pues se determina de esta manera. ¿Sí? Simplemente de esta manera. Y para el caso de la posición B vamos a tener, fíjense, ya no tenemos momento esfuerzo por flexión porque la posición B se encuentra sobre el eje neutro para la flexión. De modo que esta no se considera. Sin embargo, vamos a tener un esfuerzo por corte directo que se puede determinar como B por Q sobre I por B, donde recordemos que Q va a ser el primer momento de área de el semicírculo que se tiene por encima del eje neutro, en este caso, I es el momento de inercia de la sección y B es el ancho de la fibra en estudio. Este valor es máximo
cuando la partícula se encuentra sobre el eje neutro. Y para una sección circular se puede obtener este valor de 4e sobre 3a. Vamos a tener a su vez esfuerzo cortante debido a torsión y el esfuerzo normal de tracción debido a carga axial. De modo que este sería el estado de esfuerzos para la posición B. Y el estado equivalente se determinaría de este modo. El estado cuando tenemos la posición C es muy similar al estado A. La única diferencia es que los efectos de carga axial y flexión se restan, dado que la flexión va a producir una compresión en esta posición. De modo que vamos a tener esta resta aquí para el momento de que se calcule dicho valor de esfuerzo equivalente. Y en la posición D, muy similar a la posición B. La única diferencia es que en este caso el corte directo por carga transversal va en sentido contrario al corte por torsión. Por lo tanto, estos se van a restar. Recordemos que estamos sobre el mismo punto material y tenemos esfuerzos del mismo tipo, esfuerzos cortantes, que van en la misma dirección, ¿ok? Pero sentidos contrarios, por lo tanto se van a restar. Una vez que se tienen estos estados de esfuerzo calculados, se puede determinar a partir de ellos cuál va a ser el mínimo y el máximo. Sin embargo, estos valores de esfuerzo dependen directamente de la geometría del problema y de la geometría de la sección transversal del eje en estudio. Por lo tanto, estos valores realmente no se pueden determinar de entrada. Sin embargo, una manera de, digamos, em, de comenzar a resolver el problema es considerar como elemento, como estado máximo, el estado de esfuerzos en la posición A y como estado mínimo, el estado de esfuerzos en la posición D. Debido a que, bueno, a partir de la mera lógica y el hecho de visualizar de que los esfuerzos de flexión no están presentes en el elemento D y a su vez el esfuerzo de corte por torsión se resta con el esfuerzo de corte por corte directo, se concluye que el estado de esfuerzos para la posición D tiene que ser el estado mínimo. Sin embargo, pues se recomienda realizar una verificación posteriormente, una vez que ya se tenga la geometría diseñada. Entonces, en resumen, el procedimiento sería básicamente ese, sería estimar cuáles van a ser los estados de esfuerzos en las posiciones A, B, C y D, ilustradas en la imagen. A partir de ello, obtener una componente mínima y máxima del esfuerzo equivalente, con ello una componente media y alternante, y proceder luego por un criterio de falla por fatiga adecuado, que puede ser el de Soderberg, Goodman, Herbert o el de la asma elíptica, dependiendo de qué tan conservador se quiera hacer. Y bueno, esto es básicamente cargas y esfuerzos en eje de transmisión.